Hoy es día 27 de febrero del 2026. El Evangelio es de Mateo capítulo 5, del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de tu hermano que tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura de hoy, de Mateo, pues nos está informando una actividad que debemos de tener nosotros, principalmente con nuestros hermanos. Lo podemos entender o sobreentender que no solamente habla de hermanos de sangre, sino hermanos en general en Cristo Jesús. Hermanos en Cristo Jesús. Pero bueno, se los decía a los judíos, a sus compatriotas, porque existía una rivalidad entre las familias, porque el hermano mayor, el primogénito, pues es el que tenía más apreciación de sus padres, en ese caso de su papá. Y los demás, bueno, pues eran sus hermanos. Del hermano mayor eran sus hermanos, eran hijos del mismo papá, ¿verdad? Pero el importante era el primogénito. Pero había una situación muy clara, ¿no? De envidia, de recelo, ¿sí? Y y parece mentira, pero eso provocaba que tuvieran problemas entre ellos. Y no digo que todas las familias, pero era un común denominador de ellos. Pero por eso está hablando principalmente de esa hermandad, de ese comportamiento, de ese actuar con respecto a los hermanos. Pero como les digo, hoy nosotros lo podemos entender de que está hablando de los hermanos no de sangre, sino hermanos en Cristo. Todos somos hermanos. Bueno, pero pues vamos a ir viendo punto por punto para que podamos ir deshebrando este mensaje. Dice Mateo 5 del 20 al 26 que en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sí? Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Supuestamente los fariseos y los escribas, ¿verdad? Pues, aplicaban la justicia. Ibas tú y le preguntabas, ibas tú que te dieran un consejo, ibas tú para que te dijeran cómo debías de actuar dentro de tu familia, dentro de tus hijos, con tu pareja, dentro de la comunidad en la que te encontrabas. Y presentabas tú tus situaciones, tus problemáticas que tenías con la gente con la que te desenvolvías en el lugar en donde estabas. Y los fariseos y los escribas pues aplicaban la justicia, aplicaban, sí, el formato, como quien dice, aplicaban la ley. Entonces es por eso que Jesucristo le dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. O sea, les está diciendo que su justicia debe ser mayor. Y esto, pues, bueno, puede ser un ejemplo, ¿sí? De que muchas veces nosotros vemos a nuestros pastores, guías espirituales, nuestros sacerdotes o presbíteros, como tú les quieras llamar, y nos dice el Señor: si tu comportamiento no es mejor que la de ellos, ¿sí? Porque debe de ser mayor, ciertamente no entrarás en el reino de los cielos. Fíjense cómo habla de entrar en el reino de los cielos. Quiero aclararles importante esta parte, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Es el Espíritu Santo. Ya vive en nosotros. Recuerden que somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó
50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en una fiesta que nosotros le llamamos Pentecostés. 50 costés, cosechas. Un día es una cosecha, 2 días es otra cosecha. Para nosotros los cristianos, una cosecha es una obra de caridad mínimo, ¿sí? Entonces se celebra esa fiesta. En aquel entonces, esa fiesta que se celebró, pues cayeron lenguas de fuego sobre todos los discípulos, los apóstoles, los creyentes, los bautizados, los que ya se habían convertido, ya se habían arrepentido y que aceptaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo llegó a todo el mundo, a todo el planeta, a todos los que nazcan, el Espíritu Santo está en ellos, ¿no? Porque ya está, vivimos la era del Espíritu Santo hoy en día. Y recordemos que somos templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, pero aquí nos dice que entrarán ustedes al reino de los cielos. Fíjense cómo habla de plural cielos. Hay muchos cielos. Esto nos da a entender que hay muchas creaciones de Dios en la vida existentes, ¿no? Ya hoy en día, bueno, pues ya sabemos que no somos los únicos. Ya hemos tenido referencias, ¿verdad? No son inventos. Sí, hay mucha gente que exagera, hay mucha gente que inventa más cosas con respecto a otro tipo de vida, a otro tipo de existencia, pero sí la hay. Y, no crean que somos los únicos en esta inmensidad de la creación de Dios. Eso está estipulado y siempre se ha dicho y está escrito en la Sagrada Escritura. Por eso aquí dice, reino de los cielos. O sea, son muchos cielos, son muchas creaciones. Nos pertenece un cielo a nosotros. Nos pertenece un cielo. Y hay muchos. Pero dice, el reino de los cielos. Todos los cielos, ¿sí?, tienen un reino. Y ese reino es en donde está Dios en su inmensidad. Aunque sabemos que Dios habita entre nosotros, ¿sí?, está en todas partes. Esto es, debemos de comprender que, en primer lugar, que Dios no es como un ser humano, ¿eh? Tampoco es una energía, ¿sí? Nosotros sabemos que es el Todopoderoso. Debemos de entender que Dios no tiene sabiduría, porque Dios es la sabiduría. Dios no tiene inteligencia, Dios es la inteligencia. Dios no tiene caridad, Dios es la caridad. Es muy distinto, ¿eh? Y vuelvo a reiterarles, no crean que es un espíritu nada más, no, es el Todopoderoso, no podemos entenderlo, pero nosotros le llamamos que es el Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ¿sí? Según lo que nosotros tenemos, decimos, y doctrinalmente en la institución, el adoctrinamiento que nos da la iglesia actual, nos dice que ofendemos a Dios. A Dios no lo podemos ofender, Él es todopoderoso. ¿Que hacemos enojar a Dios? No, a Dios no lo hacemos enojar. Después nos mencionan en la Sagrada Escritura la ira de Dios. Pues si la ira es un pecado capital, así se nos enseña en la doctrina, ¿cómo va a tener Dios un pecado capital? La ira. Pues no. Es el poder de Dios, es la fuerza de Dios, ¿sí? Es la potestad de Dios. Pero nosotros nos lo ponen como la ira de Dios, como que Dios se enoja. No, hermanos, no. ¿Sí? Y así hay muchas partes en la Sagrada Escritura que ya después las podemos ver con calma, en donde se menciona que Dios se enoja, ¿sí?, y castiga. No, Dios nos avisa qué es lo que va a pasar. Dios nos ayuda para que nos salvemos. Miren, les voy a poner rapidísimo un ejemplo, ¿no? Llegaron los ángeles con Abraham, le dijeron, vamos a ir a Sodoma y Gomorra porque esas ciudades están muy pervertidas, van a ser destruidas, ¿sí? Y muchos de nosotros decimos, es que Dios las destruyó, ¿no?, porque había mucha maldad ahí. Sí, no, o sea, como hoy en día, ¿sí? No tarda Dios en mandarnos la reacción de nuestras acciones. Sí, en aquel entonces pues hacían lo mismo que hoy en día, ¿no? Sí, digo, no les voy a platicar todo lo que hacían, porque no tiene que hacer, eran unos pueblos pecadores, ¿no? Ausencia de Dios, ya no querían saber de Dios, así de simple, hacían las cosas a su manera, a su antojo. Y Dios mandó, ¿sí?, y van 2 ángeles para sacar de ahí a Lot, a su esposa, a sus hijas y a las compañeras de sus hijas, que no le creyeron, que no quisieron. Y bueno, pues se salió Lot con con su esposa y sus 2 hijas, porque los ángeles dijeron, no volteen, porque aquí va a ser destruida esta ciudad.
Muchos dicen, es que Dios castigó esa... no, venía la reacción de la acción. A toda acción viene una reacción. Entonces, si tú aquí haces mal, pues va a ser destruido. Será destruido ya por consecuencia. Por eso les digo, es una tercera ley de Newton, si la saben las leyes de Newton. A toda acción viene una reacción. Y se cumple lo que Dios dijo: por ojo, diente por diente, con la vara que mides serás medido, con la espada que mata serás muerto también. La espada mata, la espada muere, ¿no? Se cumple lo que Dios nos dice. Ese es el ejemplo que les pongo. No es de un castigo. Después dicen, ¿por qué mandó? Bueno, es otro ejemplo, rápido, ¿no? Se me vino en la mente ahorita. Otro, ¿no? De que las plagas que le mandó a Egipto, ¿no? Dice, ay, es que Dios castigó al pueblo de egipcio, ¿no? ¿Sí? Y endureció el corazón del faraón para que no dejara salir al pueblo, ¿no? Ay, es que Dios es muy mala onda, ¿no? No, sino que es un efecto, ¿no? Ya habían maltratado tanto a la gente. Entonces, los faraones, los egipcios, en ese caso habían maltratado tanto a la gente, los hebreos. Y entonces a toda acción viene una reacción, y la reacción es su destrucción por todo lo malo que habían hecho. No era solamente porque era el pueblo escogido de Dios, ¿no? Así no lo denota la historia, así no lo platica, ¿no? Y muchos dicen, es que Dios mandó plagas, ¿no? Y mató a los primogénitos de los egipcios, ¿no? Pero es que los egipcios habían matado a los niños. ¿Se acuerdan de que Moisés se salvó de que el faraón, cuando Moisés estaba pequeño, sí, que lo pusieron en una canasta en el río, sí, para que se salvara, porque el faraón había mandado matar? ¿Por qué razón los quiso mandar matar el faraón? Según la historia nos menciona que fue que porque se estaba multiplicando mucho el pueblo hebreo. Las mujeres hebreas eran muy buenas para dar a luz y daban muchos hijos. Y ya había más varones, y decían, por cada egipcio hay 5 hebreos. Si estos se ponen en armas en contra de nosotros, nos liquidan. Y si se ponen de acuerdo con alguna nación que está en contra de nosotros, se apoderan de nosotros. Y se acaba el poderío egipcio. Por eso mandó a matar y decía, a las niñas déjenlas, pero a los niños varones mátenlos. Entonces, a toda acción viene una reacción. Y la reacción fue que en ese tiempo, ¿sí? Ya cuando habían pasado muchos años, ¿sí? Viene la reacción de haber matado a los niños hebreos. Y les tocaba morir a los primogénitos egipcios. ¿Sí? Quiero darles a entender a ustedes que es muy importante darnos cuenta que a toda acción viene esa reacción. Dios te avisa, Dios te cuida, Dios te aconseja, Dios te mueve para que vayas entendiendo. Bueno, les dejé esos 2 ejemplos rapidísimos, ¿no? Y entonces aquí, el reino de los cielos, pues es en donde está Dios en su divinidad total. Y nos menciona aquí la lectura que han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y nos menciona aquí, dice, y el que mate será llevado al tribunal, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Simple y llanamente. Entre ellos, no se enojen, vivan bien entre familia, entre hermanos. No, sí, hay hermanos que se matan por quedarse con la herencia. Hay gente, entre hermanos se odian por quedarse con las cosas, las envidias que se tienen, el coraje, el rencor, sí, que se tienen entre ellos, entre los hermanos. Y muchas veces esto pasa cuando se mueren los papás, ¿eh? Uy, eso lo han visto ustedes, yo sé que lo han visto, ¿sí? Y hasta se demandan y quieren meter a la cárcel a sus hermanos, a sus hermanas, ¿sí? Y se quejan de todo, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? Y hasta hacen grupitos entre hermanos, ¿no? Si son 10, 4 contra 6 o 3 3 3 y uno solo por ahí y así. Por eso les menciona eso, ¿no? Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, ¿sí? Estarlo insultando será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego, ¿sí? Del lugar de castigo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Acuérdense que el infierno fue creado para el demonio y sus ángeles. Y todos aquellos que están en contra de Dios, cuando se van de aquí, Dios dijo, así lo está diciendo,
serán arrojados a ese lugar de tormentos. ¿Te gusta esa vida? ¿Te gusta la maldad? ¿Te gusta el pecado? ¿Te gusta la ausencia de Dios? Ah, entonces pues vete con el demonio, porque es un rebelde y pues ya tiene ahí su lugar, ¿no? Y el demonio pues está esperándolos con los brazos abiertos. Por lo tanto, si cuando vas a ponerte ofrenda sobre el altar, sí, porque vamos y le pedimos a Dios perdón, vamos a misa, confesamos, nos comulgamos, ¿no? Y como que tomamos gasolina, ¿no? Y salimos y volvemos a hacer lo malo en la vida, ¿no? ¿Cuántos delincuentes hasta quieren que les den la bendición? Los creyentes, que creen en Dios, ¿no? Que les den la bendición para seguir asesinando y seguir haciendo maldades, ¿sí? ¿Cuánta gente es así? ¿Ah? Pues deja tu ofrenda, dice ahí. Reconcíliate con tu hermano, eso es lo importante, que se lleven bien entre familia. Bueno, como les digo hoy en día, nos está hablando de que entre todos nosotros, ¿sí? Entre hermanos no solamente de sangre, sino todos somos hermanos en Cristo. Ah, no, pero hay mucha división. Oye, ¿tú qué? Soy testigo de Jehová y no te trago porque tú eres católico, no te quiero porque tú eres cristiano. Tú que eres evangélico, ay, no, eso es que adventista, bautista, sí, del séptimo día, ¿no? La gente de abajo, ¿eh? No estoy hablando de los líderes, porque los líderes han creado instituciones para negocio, para llenarse de dinero, ¿sí? Yo estoy hablando de la gente de abajo, ¿no? Los que sí creen en Dios, los que sí creen en nuestro Señor Jesucristo, los que tratan de hacer las cosas correctamente, haciendo el bien a los demás, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer obras de caridad. Deja ahí tu ofrenda, ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a prestar tu ofrenda. Y al final nos dice que arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, ¿no? No tengas enemigos en este camino de la vida, no tengas. Porque pues si no te arreglas aquí, pues el Señor te va a pedir cuentas. Si toda la vida estuviste enojado con tu vecino, con tu compadre, ¿no? Entonces, ¿para qué lo agarras de compadre? Si después te ibas a agarrar ahí una borrachera y hasta balazos hubo, ¿no? Sí. Llévensela bien antes de irse de aquí. Mientras vas por él por el camino, no sea que te entregue, dice, no sea que te entregue al juez. Sí, que vaya a haber una presentación ante el juez y digan, a ver quién es el culpable, por qué se andan peleando, quién empezó la pelea, no, pues es que este me robó, no, pues es que este me levantó acusaciones falsas, ¿no? Y empiezan y entonces pues el que es el malhechor, ¿verdad? Sí, el juez dice a la policía, pues mételo a la cárcel, sí. Entonces nos da este ejemplo de que tengamos mucho cuidado y que mejor en la vida arreglemos nuestra situación. Sí, por eso deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate. Primero, no tiene caso. El Señor no necesita de tus ofrendas absurdas. Acuérdate que Jesucristo muy claramente dijo que Él no quería sacrificios. ¿Sí? Él lo que quería, no quería sacrificios ni penitencias. Él lo que quiere es obras, acciones de caridad hacia el prójimo. Recuerda que pues el Señor nos dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Si quieres ser tú de los escogidos, pues obedece lo que nos mandó el Señor, ha confiado en nosotros para hacer el bien a los demás. Él nos ha puesto aquí en este planeta para hacer el bien a los demás, para ayudar a los demás. Y es lo que tenemos que hacer. Desafortunadamente, ¿verdad? A veces nos ganan las cosas mundanas, terrenales y materiales, y a veces nos gana la situación, ¿sí? Malévola, porque la vemos como más fácil, ¿sí? Y mucha gente se dedica a la delincuencia porque se le hace como muy sencillo y más fácil, ¿no? Tarde o temprano, y muchas veces tempranamente, pues caes en las manos de la justicia, ¿sí? O te matan o te meten a la cárcel. Y ya no disfrutas todo lo que supuestamente tú quisiste llevar a cabo, ¿no? Puede ser que, pues, no sé, yo he sabido de tantos jóvenes que los matan, ¿verdad? Son delincuentes que los matan a la edad de los 14, 15, 16 años, ¿no? No llegan a los 20 o 25, 30 años, ¿no? Sí, y algunos sí llegarán a los 40, 50, pero también les dan crack y si no los meten a la cárcel, ¿no? Cadena perpetua en los países que hay cadena perpetua, ¿no? Aquí en México, bueno, pues no es tanto que haya cadena perpetua, pero pues te pueden dar 30, 40, 50 años. Y si tienes 40 años, imagínate, vas a llegar a los 90 en la cárcel. Y vivir en la cárcel, no crean que es un deleite, ¿no? Si tienes mucho dinero, pues pagas para vivir bien allá adentro. Pero si no tienes dinero, tú tienes que pagar para poder ir al baño, para poder comer, para poder dormir, ¿sí? Para poder estar ahí. Si no, te golpean y te andan matando allá adentro, ¿sí? Y te tienes que ser aliado de otros grupitos, ¿no?
y ser el esclavo, el sirviente, si es que no tienes nada. Pero si tienes dinero, bueno, pues tendrás que estar pagando tu cuota y tendrás que estar pagando tu estabilidad ahí mínima o normal, ¿no? Sí, así es, ¿no? Ya no les sigo platicando porque si no van a decir, ay, pues mejor prefiero, tengo mucho dinero, mejor prefiero estar en la cárcel, ¿no? No creo que tengas esas ganas, ¿no? Pero bueno, bien claro, entonces dice aquí que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Pues sí, pues porque, pues acuérdate que aquí es donde debemos de pagar todo, ¿sí? Hacer el bien aquí, porque nos vamos de aquí y pues vamos a salir de aquí, vamos a querer rescatar algo. Si aquí es que en el momento, el tiempo adecuado, debes de hacer las cosas correctamente, ¿no? Te vas de aquí ya dices, ay, sí existe Dios, ay, sí existe, sí es cierto, y yo que me la pasé, ¿verdad? Haciendo el mal y no creyendo que Dios existía, ¿no? Pues, sí, pues. Acuérdense del mensaje que dio un pastor, no sé de qué religión, pero se me quedó muy grabado, ¿no? Ya se los he contado en otras ocasiones, de que le dice la periodista, a ver, dígame usted, ¿por qué debo de creer en Dios, no? Pues si es eso, este, bueno, ¿no? Y le dice, pues por lógica, dice el pastor, por lógica. O sea, dentro de tu manera de pensar tiene que ser una lógica. Por ejemplo, tú no crees en Dios. Está bien, vive tu vida mundana, terrenal y material y bien o mal, ahí haz las cosas como se te vengan en gana. Te mueres y si existe Dios, no, pues ya te cargó el payaso. Así de sencillo. Y en cambio nosotros si creemos en Dios y hacemos el bien o vivimos una manera como nos dice la doctrina de Cristo y nos morimos y no existe Dios, pues bueno, viví bien, ¿sí? Traté de hacer las cosas correctamente, pues moralmente, ¿no? Socialmente, ¿no? Y no hay problema. Entonces, por lógica, dices tú, pues me conviene creer en Dios y hacer el bien a los demás. Por lógica, ¿no? Por si las dudas, diría otro, ¿no? Bueno, hermanos, espero que me hayan comprendido estos mensajes y pues hay que estar bien con nuestros hermanos, principalmente no en la familia. Sí, no, porque ya saben que en la familia siempre hay disgustados. Y, y todo por el dinero, ¿eh? Y todo por la casa, y todo por los coches, y todo por la herencia, por los terrenos, por las alhajas, ¿sí? Se pelean, ¿no? Y si están ancianos los papás, ya los quieren mejor que se mueran, ¿no? Hasta les dicen, no, pues tú vales más ya muerto, ya mejor muérete, pues ya disfrutaste, ya viviste, ¿no? Así hubo una, y ya con eso termino, perdón, pero ya hubo una postulante a la presidencia, ¿no? Que decía, pues ya hay que quitar las pensiones, ya la gente mayores de 60 años, ya para qué quieren pensiones, ya se van a morir, nada más estamos manteniéndolos. Pues ¿cuál manteniéndolos? Pues si toda la vida se la pasaron trabajando, merecen tener su pensión. Hoy en día en México ya no hay pensiones, ¿eh? Ya la gente tiene que ahorrar su dinero para poder vivir el día de mañana, ¿no? Y si se le acaba ese ahorro, pues a ver qué hace, porque no creo que los hijos los mantengan, ¿no? Pues los hijos son los que lo que menos quieren, ¿eh? Estar manteniendo a los ancianos. Pero vuelvo a eso, ¿no? O sea, que esta señora decía, pues hay que quitar, a fin que ya vivieron, ya se van a morir. Ay, no, qué bueno que no quedó como presidenta de este país. Bueno, yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Pero bueno, hermanos, espero que me hayan entendido. Que Dios los bendiga.